Hablemos de cómo Cuba terminó dependiendo de la moneda de su rival y lo más importante, ¿qué significa esto para quienes intentan sobrevivir día a día en esta paradoja? Quédate porque esta historia merece ser contada hasta el final. En Cuba, el socialismo no paga las cuentas, los dólares estadounidenses sí. Vamos a resolver cómo pasó la isla de rechazar el capitalismo a sobrevivir gracias a su moneda. Profundicemos en el auge de la dolarización en Cuba. La dolarización es la definición de cuando la moneda local de un país se vuelve tan inútil que la gente deja de confiar en ella, la desechan y comienzan a usar una moneda extranjera en su lugar, con mayor frecuencia el dólar estadounidense. Todo esto sin la autorización del gobierno, como lo es la dolarización total, que ocurre cuando el gobierno oficializa el dólar como su moneda de curso legal, como es el caso de Ecuador o El Salvador. Pero la pregunta es, ¿por qué la gente no quiere pesos? El peso cubano ha perdido tanto valor que hasta las tiendas estatales dicen aceptaremos dólares pero no queremos sus pesos. La magnitud del asunto es que el gobierno imprime el peso pero sus propias empresas lo rechazan. La gente recibe dólares a través de remesas, dinero enviado por familiares en el extranjero, y eso es lo que usan para sobrevivir. Mientras tanto, la inflación sigue aumentando y el peso sigue desplomándose. Las tiendas y supermercados no aceptan pesos cubanos, sino solo dólares. Las farmacias están sin medicamentos. Esa gente la está pasando realmente mal. Así que, aunque el gobierno cubano no ha dolarizado oficialmente la economía, la gente ya le tocó hacer el cambio. Hablemos entonces de cómo Cuba terminó en el camino de la dolarización y por qué el gobierno no lo reconoce por completo. Durante décadas, el gobierno cubano mantuvo un férreo control sobre la economía. El peso CUP era la moneda oficial, pero no era suficiente para sobrevivir. En la década de 1990, tras el colapso de la Unión Soviética, el mayor apoyo de Cuba, la economía se desplomó. Entonces, el gobierno hizo algo inusual para un país socialista. Se legalizó el dólar estadounidense. Fue una medida desesperada para mantener el país a flote, pero en el 2004 Fidel Castro cambió de rumbo y volvió a prohibir el dólar. En su lugar, produjo una segunda moneda, el CUC o peso cubano convertible. ¿Por qué? Para recuperar el control. Eso es lo que pasa con los sistemas socialistas. Necesitan control, generalmente a expensas de su pueblo. Avancemos hasta el 2021. El gobierno lanzó una reforma llamada Tarea Ordenamiento para simplificar el sistema monetario. Descartaron el CUC y establecieron un tipo de cambio fijo de $1 por 24 CUP. El objetivo, hacer que la economía sea más eficiente. Pero esto es lo que realmente ocurrió. La inflación explotó. El peso perdió valor y la gente no podía permitirse comprar productos básicos. Entonces, ¿qué hicieron los cubanos? Pues recurrieron al dólar. Pero el giro realmente se da en el momento en el que el gobierno cubano se muestra reacio a dolarizar totalmente la economía. ¿Por qué? Porque significaría pues renunciar al control de su política monetaria. En lugar de eso, han creado algo llamado tiendas MLC, tiendas administradas por el gobierno donde la gente puede comprar bienes utilizando monedas extranjeras. A primera vista, esto parece un progreso, pero en realidad están ampliando la brecha entre ricos y pobres. Piénsalo así, si tienen familiares en el extranjero que envían dólares, pueden comprar en estas tiendas, y si no los tienen, pues estás atascado con el peso sin valor, y la vida se vuelve aún más difícil. Obviamente, el gobierno necesita dólares, los necesita para pagar deudas y comprar importaciones. Entonces, en lugar de dolarizar completamente, están presionando por una dolarización parcial, sin realmente llamarla así. Hoy en día, los cubanos almacenan dinero en las cuentas MLC, cuentas bancarias respaldadas por dólares, que se usan para comprar en estas tiendas. E incluso las tarjetas MLC prepagas, cargadas con dólares estadounidenses, se están volviendo más comunes. Ahora, hablemos de los pros y los contras de la dolarización en Cuba, porque no es tan simple como cambiar de moneda y arreglar la economía. La dolarización tiene algunos beneficios claros. Primero, más estabilidad de precios, el peso cubano está perdiendo valor constantemente, lo que hace que sea más difícil para las personas comprar productos básicos. El dólar estadounidense es mucho más estable, lo que significa que los precios no cambian tan a menudo. Segundo, la inversión extranjera. Las empresas quieren invertir en economías estables. Un país que usa el dólar estadounidense es más atractivo para los inversores que uno con una moneda débil y volátil. En tercer lugar, facilitar el comercio con otros países, pues la mayor parte del comercio mundial se realiza en dólares. Si Cuba usa dólares, será más fácil comprar importaciones. Y por último, el fomento del turismo. Cuba depende del turismo y los turistas prefieren operar en dólares. La dolarización les facilitaría las cosas y aportaría más dinero a la economía local. Pero también hay riesgos graves. En primer lugar, la pérdida de soberanía monetaria.
Si Cuba se dolariza por completo, ya no podría imprimir su propio dinero, pierde el control de su economía y depende de la política monetaria estadounidense, que es su rival. En segundo lugar, la desigualdad. No todo el mundo tiene acceso a dólares. A los que reciben remesas de familiares en el extranjero les va bien, pero ¿y los que no? Están atrapados en una moneda que nadie quiere. En tercer lugar, la resistencia del gobierno. El gobierno cubano no quiere ceder el control. Por eso está creando tiendas y cuentas MLC, como lo mencioné anteriormente, para impulsar una dolarización parcial sin llamarla así. Y por último, la tensión con aliados como Venezuela y China. Los socios más cercanos de Cuba no son partidarios del dólar estadounidense. Avanzar hacia la dolarización podría poner en riesgo esas relaciones. Entonces, ¿qué significa todo esto para los cubanos comunes? Para quienes no tienen dólares es un desastre. El peso no vale nada, los precios siguen subiendo y los productos básicos son más difíciles de encontrar. Al final, la dolarización puede estabilizar la economía, pero también está creando dos clases de cubanos, los que tienen dólares y los que no. Y para millones de personas esa división crece cada día. Hablemos de lo que sucede cuando un país abandona su moneda y cambia el dólar estadounidense. Cuba está en ese camino ahora mismo, pero no es el primero. Ecuador lo hizo, El Salvador lo hizo. Y el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, está luchando para que esto suceda. Entonces, ¿qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Y qué puede aprender Cuba? Empecemos por Ecuador. En el 2000, su economía estaba en caída libre. La inflación alcanzó el 90%. La moneda local, el sucre, estaba desplomando y los bancos cerraban. El ahorro de la gente se estaba esfumando de la noche a la mañana. Así que el gobierno tomó una decisión audaz. Descartó el sucre y adoptó el dólar estadounidense. El resultado, pues la inflación cayó a un solo dígito casi de inmediato. La economía se estabilizó y durante la década siguiente el Producto Interno Bruto creció un promedio del 4,4% anual. Pero había un problema. Al adoptar el dólar, el Ecuador cedió el control de su política monetaria. No puede imprimir dinero, cambiar las tasas de interés o ajustar su moneda para responder a las crisis. ¿Cuál es la lección para Cuba? Pues la dolarización puede traer estabilidad, pero se produce a costa de la soberanía. Estás atando tu futuro a la política monetaria estadounidense, te guste o no. Ahora pasemos a El Salvador. En el año 2001, por razones similares, se dolarizaron por la inflación y la inestabilidad y funcionó al principio. La inflación bajó, los costos de los préstamos disminuyeron y la inversión extranjera aumentó casi un 70% de los primeros años. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La economía de El Salvador no creció tanto como esperaban. ¿Por qué? Porque la dolarización no fue una victoria para todos. Los mayores beneficiarios fueron quienes recibían remesas de familiares en el extranjero, en particular de los Estados Unidos. Sin embargo, para los pobres y la clase trabajadora, la historia fue muy diferente. La dolarización favoreció principalmente a los ricos y a los inversores extranjeros, mientras que las comunidades rurales y los hogares de bajos ingresos tuvieron que soportar la peor parte de los costos crecientes. Los salvadoreños ricos ya tenían activos en dólares, por lo que la transición tuvo poco impacto en su riqueza. Mientras tanto, las comunidades pobres y rurales vieron cómo sus gastos se disparaban. Este cambio no ha hecho más que profundizar la desigualdad en el país, pues la vida se volvió mucho más difícil, los salarios locales se estancaron mientras los precios se ajustaban a los niveles internacionales del dólar, lo que hizo más difícil para los salvadoreños mantenerse al día con el aumento del costo de vida. Y aquí está el otro problema. El Salvador renunció al control de su política monetaria, al igual que el Ecuador. Eso es un gran riesgo para cualquier país, pero especialmente para una economía pequeña y en desarrollo. Ahora hablemos de Argentina, el último y más controvertido ejemplo de dolarización. Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina, está presionando para reemplazar el peso por el dólar estadounidense. ¿Por qué? Porque la inflación está fuera de control, el peso no vale nada y la gente ha perdido completamente la confianza en su moneda. Milei cree que el verdadero problema es el Banco Central, que según él se ha utilizado para financiar gastos irresponsables y corrupción durante décadas. Su plan, dolarizar. En sus palabras, el Banco Central es la mayor estafa en la historia argentina y debería cerrarse. Si quieres conocer la historia completa sobre el plan económico radical de Milei, mira nuestro video del análisis profundo, aquí te lo dejo
en un link. En resumen, la dolarización no es una solución única. En el Ecuador trajo estabilidad, pero a costa del control monetario. Y en El Salvador facilitó la vida de quienes reciben remesas, pero también amplió la brecha entre ricos y pobres. Y en Argentina todavía es un tema de debate. Y todo esto nos lleva de nuevo a Cuba. En este momento la gente se está dolarizando por su cuenta, han perdido la confianza en el peso. Y la pregunta es, ¿el gobierno se pondrá al día o seguirán aferrándose al control incluso mientras la economía sigue derrumbándose a su alrededor? Si quieres saber más sobre el experimento del Bitcoin en El Salvador, échale un vistazo también a nuestro video. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte de todo lo que tengo preparado para ti. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video.